nos aplaudimos. Ahí están. Hola. ¿Cómo están? Bien. Hola, hola, ¿cómo estamos, gente de Monterrey? ¿Cómo están? ¿Chido? Eso. Un gusto estar con ustedes de regreso. En otra onda, ahora platicar de otros proyectos, principalmente de Star Wars Rebels. ¿Quién ha visto Star Wars Rebels? Bien, y seguramente muchos otros proyectos que estos dos grandes actores han hecho, que es Sebastián Yapur y Constanza Chuga. Y pues, un honor estar aquí con ustedes. Igualmente, mi querido Memo, por supuesto, muy feliz en mi caso de estar por primera vez aquí en Monterrey, y qué bueno que compañía tuya y de Cons, que son dos chicos que he tenido el placer de verlos desde sus inicios y estar compartiendo escenario con todos ustedes, la verdad que me pone muy feliz. Ay, muchas gracias por tenernos aquí en su ciudad tan bonita. Estamos emocionadísimos aquí de poder platicar con ustedes y pues que disfruten, a eso venimos. Exacto, hacer muchas voces y a que nos pregunten muchas cosas. Pero lo primero que yo quiero preguntar, digo, porque somos parte del cast de Star Wars Rebels y sabemos que Disney es muy secreto y para muchas personas es un sueño doblar una película de Disney, un proyecto de Star Wars, de Marvel. ¿Cómo fue que tuvieron la oportunidad de estar en ese proyecto? Y ahorita yo cuento también la mía, pero por Las favor. damas primero. Las damas primero, sí. Pues la verdad es que como, no sé si, bueno, en cualquier prueba de voz primero te llaman y te dicen tienes que estar aquí, a tal hora llegas y la verdad llegas casi sin saber nada. Entonces pues, por ejemplo, llegué con nuestro director que se llama Héctor, que es la verdad una persona increíble. Que, paréntesis, Héctor Emanuel es la voz de Kick Buttowski. Entonces, sí, ¿saben qué pasa mucho? Que de pronto llegas a las pruebas y son ellos algún personaje, ¿no? Entonces es muy divertido. Claro. Muy padre. Y pues como nada, llegas, pues, me sentaron y me pusieron ahí la imagen, me explicaron un poquito la historia y me dijeron, tu personaje, Sabine, es una chava que es como muy atrevida, le encanta muchísimo la acción, le encantan las armas, y pues poco a poco te vas metiendo en el papel con la información que te dan y empecé a hacer la pruebita de voz y pues me quedé y ahorita estoy encantada, la verdad es un personaje padrísimo, es una chava que todo el tiempo está de aquí para allá, es como súper movida, acción todo el tiempo y pues muy muy padre, estoy súper agradecida y también de poder trabajar con dos personas que son tan reconocidas en el doblaje hoy en día, entonces gracias. Muy padre. Pues muchas Y gracias. tú, mi querido Sebastián, ¿cómo fue? Fíjate que una aventura linda. Siempre esta cuestión de las pruebas de voces es así como un poco azarosa y un poco sorpresiva porque no nos dan demasiada información. Entonces, bueno, recuerdo que me hicieron un llamado, me dijeron, puede venir tal día, tal hora, va a haber una prueba de voz para un personaje de cine. Entonces fui, estaba yo en una sala de espera con muchísimos colegas muy buenos, muy reconocidos, excelentes voces y ninguno de los que estábamos ahí sabíamos muy bien a qué íbamos, así que bueno, fuimos pasando, me tocó el turno y en ese momento, bueno, me tocó hacer la prueba con el querido Arturo Mercado Jr., nada más y nada menos. Él me pregunta, ¿sabes a qué viniste? Yo le digo, no, si no me dijiste, no sé a qué. Así que bueno, cuando entré a la cabina, en la pantalla de la televisión estaba la imagen de Darth Vader y me dijo, mira, estamos buscando la nueva voz para Darth Vader, tanto para Rebels como para todo lo que es la franquicia, porque desde que la franquicia había caído en manos de Disney todavía no había habido intervención. Fue lo primero. Exacto. Sí. Y entonces, pues le di mi prueba lo mejor que pude. Generalmente el criterio que yo manejo para hacer doblaje, si es que no estoy heredando el personaje, me gusta irme sobre el inglés, porque siento que es la manera en la cual uno tiene menos posibilidades de equivocarse, ¿no? Porque no tenemos que olvidarnos que el doblaje estamos interviniendo en una obra de arte que ya está concebida. Entonces, cuando uno más respetuoso sea de eso, mucho mejor. En este caso me resultó aparte muy interesante porque admiro mucho la voz del maestro James Earl Jones, la voz original en inglés. Entonces les dije, el criterio es irnos contra la voz del inglés. Me dijo, sí, vamos a llevarlo así. Di mi prueba, por supuesto, súper agradecido de haber participado de la prueba, sabiendo que iba a ser muy difícil que me pudiera quedar, pero bueno, afortunadamente pasaron un par de semanas, yo creo, y ya me llamaron Rogue One, luego vino Battlefront, el videojuego, y muchas cosas, y por supuesto con mucho orgullo, y en mi caso con un sentimiento muy lindo, porque
en mi carrera me tocaron hacer muchos villanos de todo tipo, y de repente poder hacer a Darth Vader es como el corolario, porque pues, sin duda es el villano de villanos, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y cómo habla Darth Vader? Podemos tener... Sí, claro, como uno dice, Únanse al lado oscuro de la fuerza. Juntos gobernaremos la galaxia como padre e hijo. ¡Wow! ¡Un aplauso! muchas gracias. Oye. Falta el botón, ¡Ay, te faltó el... Falta el efecto. Les voy a contar algo que una vez me contaron en una de las sesiones ahí de Disney, y esto es en serio. El sonido de Darth Vader, de la respiración, tiene copyright. Y ellos se los mandan desde los Skywalker Sound, sí, desde el estudio de Lucas, con copyright. Y si ellos le modifican algo, están cometiendo una falta en el no le material. puedes ni siquiera juntar, moverlas, nada. Así como viene, así lo debes de hacer. Es súper delicado y nos hacen firmar un contrato con el diablo. Es la verdad. Exacto. Pero sí, para no decir nada, etc. Oye, ¿tu personaje qué dice, Sabine? Porque pues la hemos visto, pero te queremos escuchar en vivo. Pues Sabine, a ver, Sabine no se lleva también con tu personaje, ¿no? Como que ahí de repente chocan, Ezra es medio distraído. A Ezra le gusta un poco Sabine, creo que está enamorado de ella, pero Chopper siempre está ahí molestando, no entiendo qué hace el Chopper, pero que la fuerza los acompañe. Ay, Ezra, ya no sé qué hacer contigo, no entiendo en dónde estás nunca. Ay, Sabine, me encantas, te lo tenía que confesar. Ay, Ezra. Eso nunca va a pasar en la serie, Sí, ¿verdad? no. Siempre me frenzonean. Pero bueno, en fin, y ahora quiero saber cómo es que empezaron en este medio, porque además de estos personajes de Star Wars, porque seguramente nos van a preguntar de la 4ª temporada, de la cual, ¿podemos decir algo? No, muy poco. No, lamentablemente no se puede decir nada. Pero podemos hablar de muchos otros proyectos que hemos hecho, pero primero quiero saber cómo empezaron en este medio, porque ¿cuántos de aquí no son fanáticos del doblaje? Creo que todos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no quisieran participar en una película de Disney? Bueno, entonces es padre saber cómo empezamos cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo empezaste? Pues la verdad es que yo tenía 6 años, era súper chiquita y ahora sí que fue una casualidad del destino. Acompañé a mi papá un día a saludar a un amigo suyo que tenía un estudio de doblaje y estaban haciendo las pruebas de voz para una serie de Sony que se llama According to Jim, que de hecho aquí a mi izquierda es mi papá en la serie y me acabo de enterar. Pórtate bien. Creo que faltó la actriz que iba a hacer la prueba de voz y me dijeron, como me vieron chiquita, me dijeron, ¿quieres hacer la prueba de voz? Dije que sí. Prácticamente casi me sabía leer, o sea, no sabía leer bien, entonces me tuvieron que decir por los audífonos qué decir y la hice sin saber pues, nada que esperar y me quedé. Y a partir de ahí me empezaron a llamar para otros personajitos, como por ejemplo June en Mini Einsteins. Y poco a poco ahí fui creciendo y pues ahorita tengo 20 años y llevo toda mi vida haciendo esto que es el doblaje. Pero ahora sí que fue una bonita casualidad del destino, la verdad. Muy bien, y tú, Sebas, yo sé que tu historia es muy Yo, clara igual. la verdad que la tuve que pelear un poco más. A mí siempre me gustó expresarme a través de la voz, siempre fue como una necesidad. Yo siempre digo que más bien esta profesión me escogió a mí, yo no escogí ser esto. Yo pensaba que iba a ser músico o cualquier cosa que no tuviera que trabajar. Pero lo que sucedió es que desde muy niño yo hablaba y me expresaba y gritaba, imitaba a los profesores de la escuela, imitaba a los personajes de la televisión, pero claro, yo vengo de un lugar muy alejado de toda posibilidad de medios de comunicación y sobre todo hace 40 años. Entonces, lo que pude hacer a través de la voz fue empezar a trabajar en estaciones de radio, haciendo comerciales, haciendo identificaciones de radio, pero siempre con el bichito de hacer doblaje, de hacer estos otros personajes. Siempre fue lo que a mí me fascinó. Me tomó un tiempo poder establecerme. Yo tengo ya 30 años en el medio de la voz y de la locución, y un buen día, en el año 2000, dije, bueno, me voy a cumplir mi sueño, me voy a ir. Dejé todo lo que yo tenía en Argentina, mi casa, mi estudio, mi carrera de 15 años, y me vine a México a aprender cómo se hacía esto, pero aprenderlo de verdad, ¿no? Con los grandes, como es aquí, sin duda en México, el mejor doblaje del mundo. Así que así empecé.
Hace 15 años tampoco era común que los locutores hicieran doblaje. Es más, se veía como medio raro y yo cuando estaba ya bastante metido en el mundo de la locución porque yo empecé haciendo trailers de películas, ¿no? De terror. Freddy contra Jason, la batalla continúa, solo en cines. Todo ese tipo de cosas. Entonces yo le decía, pero yo lo que quiero es hacer doblaje. Me decían, ¿para qué te vas a meter al doblaje si tú ya haces comerciales, ya te va bien? Y bueno, insistí, empecé de cero como todos, haciendo los primeros papelitos y luego a través de las pruebas de voz, pues ya tuve mis primeras oportunidades. El primer personaje importante de cine que yo hice para Disney, porque como bien dice Memo, creo que es el sueño de todos, y encima en mi caso como también canto, siempre me parece que sí, canto. Soy maloso, horroroso, mi gesto es espantoso, mis manos no están del todo limpias, pero aunque me ve a mí con mi gaje y mi perfil, yo siempre quise ser un gran pianista. Por ejemplo. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de hacer mi primer papel importante también a través de la prueba de voz, que fue Buscando a Nemo, y ahí nos tocó estrenarnos prácticamente juntos, mi querido Memo. Sí, fue en el 2003 cuando se estrenó Buscando a Nemo. En esa época yo también comencé y ahí nos pudimos conocer. Me acuerdo que nos conocimos en una entrevista de radio. En una entrevista de radio, era Memo un niño muy chiquito. Sigo siendo chiquito. Nada, muy simpático, y ahí pues tuvimos la oportunidad de debutar en ese sentido, yo haciendo a Bruce, ¿no? Hola, soy Bruce. ¿Qué hace un par de bocadillos como ustedes tan tarde en esta zona? Y recuerden, los peces son amigos y los cabritos son comida. Oye, a mí me encantaría hacer la voz de Nemo, pero pues ya tiene barba, ya va a la universidad. ¿Verdad? Pero ahí nos ayuda con pincho o algo, los muchachos de la cabina. No traen pinche. Qué increíble. No, yo sé que han hecho muchos más personajes. A ti te tocó hacer igual en una película, fueron varias películas de Tinkerbell, ¿no? Te tocó hacer una hada. A la hermanita de Tinkerbell, que se llama Periwinkle, la que congela todo. Es de hielo. Es de hielo, exacto. Ok, ¿y cómo hablaba Periwinkle? ¿Te acuerdas? Tinkerbell, no puedo creer que te he encontrado. No puedo creer que tenga una hermana. Muy bien. Y ahí es mi hija también, ¿eh? Eres papá de todo el mundo. Soy papá de todo el mundo, ya me estoy sintiendo un poco viejo, pero sí. ¿Quieren que sea su papá? ¿Verdad? Sí. Firmo solicitudes de adopción aquí a la vuelta. ¿Verdad? No te pases al lado cálido. Ya sabes que es muy peligroso para nosotros. Sí, muy lindo ser papá de Tinkerbell y nuevamente de mi querida. Oye, ¿cómo se prepara para un personaje? Porque siempre nos preguntan, es que nosotros, por ser actores, pues creen que a veces nos pasan la película 10 semanas antes o mucho tiempo antes para que digamos, voy a hacer la voz así. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese proceso? La verdad es que te llaman y llegas con la mente en blanco. O sea, no tienes ni idea para lo que vas. Generalmente hablábamos el otro día como de las cosas buenas y las cosas malas que tiene esta profesión, y una de las cosas que no nos gusta tanto es que no te puedes preparar, realmente no puedes ensayar antes para un papel, no tienes como los antecedentes de un papel para entenderlo un poco mejor, simplemente llegas y los directores son ahora sí que las personas que nos enseñan lo que podemos en ese momento saber del personaje, claro, para poder entrar en el personaje en el menor tiempo posible que tengamos y pues intentarlo. Claro, sí. Es a veces muy complicado hacer un personaje que no tienes idea. Inclusive hay directores que ni siquiera te cuentan de qué es la película y tú tienes que adivinar viendo el personaje. Claro. Digo, seguro te ha pasado. Pasa mucho. Y otra cosa también que incide es el tipo y la envergadura del personaje que vas a hacer. ¿Por qué? Porque una película puede tener 50 personajes. Entonces, tristemente, con el paso del tiempo, se ha ido reduciendo mucho el tiempo que hay para hacer una película. Entonces, un director le puede contar más o menos la película al estelar, al coestelar, pero si uno va y tiene 10 looks o una intervención relativamente pequeña, pues el director no va a tener tiempo de contarte a ti, claro, de qué va toda la película para que tú entiendas el papel que estás haciendo. Entonces, sí, como actor, el doblaje es una disciplina que requiere mucha atención, mucha concentración,
y es un poco algo que, si uno lo analiza desde el punto de vista actoral, va básicamente en contra de todas las doctrinas de la actuación. O sea, Stanislavski y todos los demás lo que proponen es, bueno, métete en el papel, convive, ¿no? Estarán ustedes cansados de escuchar anécdotas, por ejemplo, de, no sé, de Daniel Day-Lewis, que se internó en un hospicio 2 meses para hacer su papel de mi pie izquierdo. En el doblaje eso no existe, o sea, lo vas haciendo a medida que el mono va apareciendo. Entonces hay que tener una velocidad y una concentración muy fuerte para poder lograr todos esos sentimientos en un lapso de tiempo muy corto. Ahora, es importante aclarar, en Estados Unidos no existe el doblaje, ¿no? Es algo que podemos compartir con y yo, que tuvimos la oportunidad, y no sé cómo grababan El Chavo, creo que era lo mismo. También. Grabas contra guión, no hay nada hecho. Eso pasa en Estados Unidos. Allá, como hacen las animaciones de Pixar, que nos tocó grabar en Coco, a ti y a mí en inglés. Tuvimos la oportunidad hace 1 año y medio de que vinieron los directores de la película, pudimos grabar en inglés algunas frasecillas para las voces adicionales de Coco. Así que si la ven, quédense al final y vean los créditos de voces adicionales, porque ahí estamos. Pero a lo que voy es, no tienes nada, entonces tú te lo tienes que imaginar. Tú hiciste aquí con El Chavo. Sí, exactamente pasa lo mismo, es lo que se llama una voz raíz, es decir, hacemos las voces y en base a ese audio se anima. Eso tiene una gran ventaja desde el punto de vista actoral. ¿Por qué? Porque no está sujeto al lip sync, es decir, no estás cazando la voz de un mono que ya se dibujó o de un actor que ya lo hizo, sino que tienes la libertad de hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando yo escucho a Kiko, veo la caricatura del Chavo, siento que actoralmente hay mucho de mí, porque es hacerlo como más libre y en base a eso se dibuja. Es una experiencia muy padre, muy interesante. Tristemente nos toca pocas veces hacer eso. Y fíjate que ese punto, Memo, es muy importante para la clásica discusión de los Star Talents y todo lo demás, cuando la gente por ahí argumenta, ¿qué problema hay que el doblaje lo haga un Star Talent o un actor conocido si la voz en inglés también es un actor conocido? Pero el truco está exactamente en lo que dice Memo. El actor no está doblando, ¿no? Cuando Tom Hanks hace a Woody, no está doblando. Él actúa como él cree que tiene que hacer y de ahí lo dibujan. Ahora, quisiera ver yo a Tom Hanks si le ponen una película de Toy Story completa y le dicen, bueno, ahora usted mueva la boca cada vez que la mueve el monito. A lo mejor se complica. Entonces hay que entender muy bien la diferencia entre lo que es actuación de doblaje y lo que es una voz raíz, ¿no? Totalmente. A nosotros nos pasó con Coco que Pixar lleva cámaras y nos estaban grabando estábamos en ese proceso de actuación, porque ya era actuación pura, exacto. Tú creas un personaje, ¿no? Y es bien padre, digo, yo me sentí un poco raro porque pues rompió con nuestra dinámica y rompe mucho con esa dinámica, pero es padre y es parte de lo que es hacer el doblaje. Y muy importante, hacer doblaje no es nada más llegar y pararse frente a un micrófono y decir cosas, ¿no? Es actuación, se dan cuenta de que es actuación. Y a mí me tocó hacer teatro en algún momento y me di cuenta que es vital la presencia vocal en la actuación, ¿no? Y el doblaje te lo da, la verdad es bien padre. Y bueno, con esto de Kiko quería platicar contigo, Sebas, principalmente porque tu anécdota de cómo te dieron al personaje de Kiko. ¿Vieron la serie animada del Chavo? Bueno, Sebastián ya puso la voz de Kiko. No la hagas aún, primero cuéntanos la anécdota. Claro. Porque es muy rara. Fíjate que es una cosa muy interesante, muy extraña. La cuestión fue así. Yo desde muy chico, como argentino y como casi todos en Sudamérica, somos muy fanáticos del Chavo del Ocho y de todo lo que tenga que ver con Chespirito, fundamentalmente del Chavo. Cuando se estrena El Chavo del Ocho en Argentina, yo era un niño muy pequeño, me fascino con la serie, por supuesto, y en particular con el personaje de Kiko. Se me hizo muy divertido, este niño ladino y mezquino y envidioso y tal, súper divertido. Y entonces, como yo estaba en esta fase que les contaba de imitar a los profesores, de imitar y jugar con mi voz, empecé a hablar como Kiko. Hablaba mucho yo como Kiko en mi vida cotidiana, al punto tal que mi papá ya se ponía nervioso, me quería llevar con un psicólogo, decía, este niño ya lo perdimos y qué sé yo. Y me divertía yo mucho en realidad, jugaba, ¿no? Y finalmente, por supuesto, cumpliendo ya unos 11, 12 años, obviamente ya dejé de hablar como Kiko y tal,
pasaron muchísimos años y cuando yo decidí venir a vivirme a México, por supuesto que entre mis objetivos estaba quizá en algún momento poder encontrarme con algún actor de la serie, como cualquier fan, y tomarme una foto, pedirle un autógrafo. Pero bueno, empecé a escuchar un rumor de que se iba a hacer unas caricaturas, la serie animada de Chavo, y me topaba con compañeros que nos cruzábamos en pasillos y en lugares y me decían: oye, fíjate que fui a hacer una prueba para el Chavo, qué sé yo, en tal lugar. Y yo decía: ching, no me invitaron. Y luego con otro: fíjate que fui y era en otro lugar, y se hicieron muchas pruebas en muchas compañías y pasaron meses. Yo pues, perdí ya toda esperanza, y cuando prácticamente me había olvidado del tema, me llaman de una casa de doblaje y me dicen: oiga señor, lo queremos invitar para una prueba del Chavo animado. Yo fui totalmente feliz. Cuando llegué, me dicen: mire, es la prueba para el profesor Girafales. No, dijeron: pues está grandote este cabrón. Seguro le va a quedar. Entonces, hice la prueba y terminé la prueba, y esto sí es algo importante que yo siempre lo cuento, no tanto por mí, sino por dejarles este mensaje de que en la vida no hay que quedarse con lo primero que te dan, sino que hay que buscar qué más se puede sacar. Entonces, obviamente, le dije al director, le pregunté: oye, ¿ya tienen la voz de Kiko? Me dijo: no la tenemos, está muy complicado. Chespirito, que todavía vivía en ese momento, es el que escoge finalmente las voces que van a participar de la caricatura, y no le ha gustado hasta ahora a nadie para Kiko. Hemos hecho decenas de pruebas, probamos hasta con el hijo de Carlos Villagrán, que yo lo conozco y pues habla igualito al padre, ¿no? Como todos que hablamos igualito a nuestros padres. Y entonces le dije: fíjate que yo desde cuando era niño hablaba como Kiko, inflaba los cachetes, lo hacía igualito. Tiene 30 años que no hablo como Kiko, pero ¿me das chance? Entonces el director me miró así un poquito escéptica, caracteriza a todos aquí en México, me dijo: pues adelante, ¿no? Yo hacía mucho tiempo que no hablaba como Kiko, hice un revival en mi cabeza, inflé los cachetes, hice la prueba y me fui a mi casa. Y pasaron unos 3-4 días y me llamaron para decirme que me había quedado con los dos personajes, Girafales y Kiko. Y durante la primera temporada hice las dos voces. Luego, por cuestiones ahí de logística, solamente me quedé haciendo la voz de Kiko. La gente del estudio le contó esta anécdota al hijo de Chespirito. Él vino, me habló, dice: imagínate, ahora ve y dile a tu papá que te quería mandar con un psicólogo y ahora tú eres la voz de Kiko. Fue muy divertido, pude conocer a Chespirito personalmente, saludarlo en el estreno de Chavo Animado y cumplir realmente un sueño, o sea, de ser un niño que veía la serie todavía en blanco y negro en la televisión, a 20,000 kilómetros de distancia, poder estar ahí, ser la voz de Kiko y cumplir realmente un gran sueño. Y sobre todo también me dio un motivo de orgullo que, siendo extranjero, obviamente Chespirito sin saber nada, haya confiado en mí para darle voz a personajes que son icónicos de la cultura mexicana, ¿no? Y representantes de la cultura mexicana en toda Latinoamérica. Así que la verdad que fui, y hasta el día de hoy sigo siendo el más feliz por hacer a Kiko. Oye, haz la voz de Kiko. Ahora sí. Sí, ya estaría impaciente el cachetón, ¿no? Seguramente diría: ¡ay, ya cállate, que me desesperas! Tú nada más hablas y no sabes que la gente aquí no vino a escuchar tus babosadas, sino a nosotros los personajes. Así que ya no seas tan chusma. Y ustedes sí me simpatizan. Muchas gracias, amable. ¡Estás bárbaro! Gracias, amigo. Wow. Oigan, pues sí, es impresionante cómo una carrera se puede desdoblar literal tanto. Yo con Phineas, de Phineas y Ferb, algo que tú has hecho mucho, y yo admiro mucho de actores como Sebastián Yapur, Humberto Vélez, hacen mucha caracterización. Yo cuando hice a Phineas, pues yo no tenía ni idea de lo que era hacer caracterización, y de pronto me tocó hacer la voz de Phineas totalmente diferente, pero es algo muy complicado. Pareciera muy fácil, pero es mucho oído. En el doblaje se necesita mucho oído. Es como la música, yo siempre lo he dicho. Tienes que tener mucha idea de los tonos, la manera en la que el personaje está proyectando la voz, el volumen. Y en verdad, yo que estoy dando ahora talleres de introducción al doblaje, veo que a mucha gente le cuesta trabajo eso. Y es que es todo un arte, en verdad es todo un arte.
Claro, y el secreto, ¿no? El secreto está 100% en el oído. A mí me pasa mucho cuando doy cursos, cuando doy conferencias, y la gente se preocupa mucho en decir, oiga, pero ¿y la garganta? ¿Y cómo la cuida? ¿Y la glotis? ¿Y esto y el otro? Por supuesto que hay una mecánica bastante compleja en cuanto a lo que es producción de voz, pero esa mecánica no existe si no es a través del oído, y empezando por el oído. Si no, un ejemplo básico, la gente, la mayoría de la gente, si no el 100% de la gente, que nosotros a veces comúnmente y malmente llamamos sordomudos, no son mudos, son sordos, y no hablan porque no pueden oír. ¿Y cuántos casos no vemos de una persona que le ponen un implante coclear y a los 3 días está hablando? No hablaba no porque tuviera un problema en su garganta ni en sus cuerdas vocales, porque no oía. Entonces, primero es escuchar, y luego tu cuerpo y tu garganta intuitivamente te van a guiar hacia lo que hay que hacer, y eso es lo divino de caracterizar. Uno escucha, ve, interpreta, y la voz solita lo va haciendo. Oigan, ¿qué creen que es lo más difícil? Digo, ya hablando no nada más del tema de la actuación y todo, de pertenecer a la industria del doblaje, tanto en reconocimiento como en el poco tiempo que te dan para hacer el personaje. ¿Qué creen que sea lo más complejo, lo más difícil de esta industria? Híjole, yo creo que una de las partes como más complicadas, pero también que lo hacen emocionante, es justo lo que estábamos diciendo, de que llegas y no sabes nada, pero en el momento tienes que agarrarle, porque una vez que ya lo tienes y conforme vas creciendo con el personaje, ¿no? Yo creo que a varios de nosotros nos ha pasado que de verdad creces con el personaje, o sea, te haces y vas creciendo con él, sí. Y evolucionando. Y A mí me pasó con Phineas, que cuando me dijeron que la serie iba a acabar, o sea, fue como un divorcio. Claro. Fue como dejar a mi exnovia. Sí, fue como de, no, ¿por qué? Pero va a regresar Phineas y Ferb, entonces. Eso también es difícil. Una vez que ya llevas mucho tiempo haciendo un personaje, te encariñas. Ya estás acostumbrado a ir y ahora qué va a pasar, y de repente cuando te dicen, es que ya, esta última temporada te rompe el corazón, la verdad. Sí. Es difícil. Es muy difícil, y por ese mismo motivo también es lindo cuando uno puede trabajar en personajes que intervienen en sagas, ¿no? Porque de repente películas, que es una película suelta, a lo mejor uno la graba en 4 o 5 horas y ese es todo el tiempo que conviviste con el personaje. En cambio, cuando uno tiene posibilidad de hacer personajes que aparecen durante varias películas y todo, pues como dice Cons, uno lo va puliendo más y vas conviviendo más con ese personaje. Sin duda es una cosa bastante complicada esto que hablábamos recién, de no tener tanto tiempo para meterte en la physique du rôle, como dicen los franceses, pero también lo que yo noto en los últimos años, no sé si ustedes lo hayan visto, es que en general los tiempos del doblaje se han ido acortando muchísimo. Entonces, cuando yo empecé, una película se hacía en 15 días, ahora hay que hacerla en 4 días, ¿no? Y sea doblaje, sea ingeniería aeronáutica o sea lo que sea, cuanto menos tiempo, más se atenta contra la calidad. Y cuanto más tiempo tiene uno para hacer las cosas, más se puede profundizar. Una anécdota, por ejemplo, de lo que contaba en alguna reunión que tuvimos con don Pancho Colmenero, pues es que cuando ellos... Paréntesis, don Pancho Colmenero, si no saben, es sí, ¿verdad? Una Disney Legend. Yo le llamo la voz de Pumba, la voz de Érase una vez, que estuvo aquí en algún momento en una convención. Desde Disneylandia Walt Disney presenta. Entonces, lo que él contaba es que, por ejemplo, la época de oro del doblaje que todos queremos y admiramos tanto, pues ellos recibían la película, se juntaba todo el elenco en una sala de cine que tenían las oficinas de Disney, veían la película completa, decían, bueno, este te queda aquí, este te queda aquí, y luego le quedaban 2 meses para doblar la película y mandarla. Ahora nosotros no podemos ver la película porque vamos todos presos si llegamos a ver la película. Cuando la mandan terminada, cuando no la mandan en blanco y negro o con barras que cruzan para protegerla o con un cartel que dice propiedad de fulanito de tal, entonces, y obviamente no son 2 meses, son 4 días. Entonces, esa celeridad y esa cosa un poco acelerada, pues como en todo orden de la vida, juega un poquito en contra.
y hace que uno pues, tenga que esmerarse mucho más. Claro. Oye, tú tienes uno de mis sueños frustrados de la vida. ¿Saben por qué? Yo siempre he querido doblar a los Simpsons. Siempre. Siempre. Yo amo los Simpsons. O sea, el doblaje de los Simpsons es maravilloso. Y tú eres como 8 personajes. Oye, cuéntame uno, ¿no? Muchos, sí. Ojalá, no. Yo con todo gusto. Tengo la gran fortuna de ser el actor que más voces hace dentro de la serie. Y creo que también es un récord. Creo que no hay algún actor que haga 7 personajes fijos en una serie. Empezó todo esto con El Abuelo, hace muchos años. El querido Humberto Vélez, compartimos crédito en el libro de La Selva 2, donde a mí me tocó doblar a Shere Khan. Vaya Mowgli, cachorrito de humano, así que ahora me temes a mí. Haciendo un homenaje a un gran actor de doblaje que yo siempre admiré mucho, el maestro Carlos Petrel. Entonces, saliendo, me dice Humberto, oye, te quedó muy bien. Lamentablemente tenía un año que el maestro había fallecido, entonces me dice Humberto, ¿no te gustaría hacer prueba para El Abuelo? Porque lo hacía don Carlos y falleció. Yo, por supuesto, feliz, el más feliz de todos. En Argentina también somos enfermos de los Simpsons. Entonces, pues fui, di la prueba, me quedé. Empecé creo que en la temporada 16, hice varias temporadas con el elenco original, luego vino el cambio de voces, regresó Marina Huerta, la primera voz de Bart, una excelente directora con la cual yo también había trabajado, y ella se le ocurrió esta locura de que un actor haga varias voces. Es una locura, entre comillas, porque en el doblaje mexicano no se estila que un actor haga muchas voces, pero si ustedes checan, por ejemplo, los repartos originales en inglés, ellos sí, para caricaturas usan mucho eso. Por ejemplo, de los personajes que yo hago, los hace Hank Azaria a la mitad y Dan Castellaneta a la mitad. Cada uno de ellos se echa como 5 o 6 personajes cada uno. Entonces, bueno, a la gente de allá no les explico mucho y yo hago El Abuelo desde el comienzo. ¿Lo voy haciendo? Sí, bien, por ejemplo, El Abuelo, ¿no? ¡Ay, abuelo, hijo mío! ¡Regresas de las medicinas! ¡Las necesito! ¡Cosas horribles van a pasar y les pasarán a ti! ¡Y a ti! ¡Y a ti! ¡Epa! ¡Epa! Gracias. Serpientes, ¿se acuerdan de serpientes? Soy el ladrón de Springfield, serpiente. Denme todo lo que tienen. No le tengo miedo a ese maldito jefe Gumberly. Un personaje, gracias, un personaje que me divierte mucho es el papá de Milhouse. ¿Quién? Milhouse, ya dile a tu mamá que me deje regresar a la casa. El banco de la plaza está muy frío para dormir todas las noches. Otro personaje que me divierte mucho es el profesor Frink, ¿se acuerdan? He construido un rayo catalizador que convertirá los protones en iones y los sacará de esta cúpula, pero lo he dejado del otro lado de la cúpula. Otro personaje que me divierte mucho es Willy. ¡Ah, malditos niños! Ya ensuciaron todo el Cindermex. Mejor me regreso a Escocia. Gracias. Otro personaje muy divertido, el gordo Tony, ¿se acuerdan? ¡Malditos niños! ¡Los mandaré a dormir con los peces! Y sin duda uno de los personajes que más me gusta, no solo en Los Simpsons, sino de mi carrera, es el querido Payaso Krusty. ¡Hola, amiguitos de Monterrey! Soy yo, su amigo el Payaso Krusty, dejándoles un saludo muy grande y diciéndoles que ya no coman tantas garnachas y coman mis Krusty hamburguesas. 120% de grasas absolutamente trans. ¡Qué increíble! Gracias. ¡Qué bárbaro, no manches! Y los Simpsons siguen, es impresionante. Sí. ¡Qué bárbaro! Estás muy, muy, muy cañón. Yo sé que has hecho muchas otras películas. Igual te tocó hacer una serie que se llamaba Todo Ritmo, ¿no? Sí. ¿La vieron de Disney? Bueno, tú hacías Soy Rocky en la Todo Ritmo en Chicago y ahorita Casey, igual Zendaya hace Casey Undercover, el personaje principal. ¿Te tocó doblar a Zendaya? Sí, llevo 6 años haciendo ese personaje en las 2 diferentes series, pero pues ya es como si fuera parte de mí. Sí. 6, 7 años. Y yo sé que muchos de ustedes crecen viendo esas series. ¿Se acuerdan de la serie de Zack y Cody, gemelos a bordo? Yo hacía la voz de Cody Martin, que hablaba más o menos así. Decía, señor Mosby, no encuentro a Zack. ¿Dónde está Zack? Sal de aquí, sal de mi cuarto, regresa a mis calcetines. Era un personaje increíble. Y lo chistoso de esa serie era que cuando yo estaba niño, pues la doblaba. Los gemelos Sprouse fueron creciendo y cuando se me salían los gallos era perfecto.
porque pues le quedaba el personaje, ¿no? Coincidían. Porque hay una época que no me vas a dejar mentir, Gonz, que es cuando eres joven y te cambia la voz, que a ti ya te cambió. Sí. Tú ya tienes una voz de Ya me soy, ¿no? cambié. Que pues te dejan de hablar. Sí, es que te cambia la voz, ya es otra cosa. Y entonces llegas a los llamados y entonces ya no te queda la voz del personaje que hacías de niño. Me pasó con Nemo, que ya buscando a Dory lo hizo otro niño, y ahora Los Increíbles 2, si tenían la duda, pues ya no voy a regresar a ser yo la voz de Dash, lamentablemente. Ya lo sé, es triste. Pero bueno, estoy grabando ahorita la serie de Big Hero 6, entonces pues voy a regresar como Hiro Kamada, entonces está muy padre. Pero bueno, Disney te da la oportunidad de regresar con varios personajes, si es que hay la oportunidad.